Mi suegro siempre decía que yo era pobre. Lo decía sonriendo. Con ese veneno elegante que solo los hombres que se creen intocables pueden manejar. Mi hija merece más. Ella nació para arriba, tú para abajo. No podrás darle la vida que yo le di. Yo respiraba. Aguantaba. Tragaba todo. Porque la amaba. Porque no quería conflictos. Pero en aquella tarde, en la tarde en que entré en su escritorio, descubrí el archivo. El archivo que destruyó mi mundo. El archivo que mostraba que él estaba saboteando mi matrimonio desde el primer día. Que estaba manipulando a mi esposa. Que me estaba arruinando financieramente para probar que yo no era suficiente. Los dedos de Rodrigo temblaban sobre el mouse. Era fin de tarde en Querétaro y la luz dorada entraba por la ventana lateral del escritorio de su suegro, iluminando esa pared azul petróleo que don Héctor había elegido porque decía que daba autoridad, poder, respeto. El aire olía a tabaco de pipa y a cuero, ese olor de hombre importante que su suegro cultivaba cuidadosamente. Rodrigo había ido a buscar una llave inglesa que don Héctor le había pedido prestada hacía semanas. Su suegro había salido a comprar madera para un proyecto en el jardín. La casa estaba vacía. O eso pensaba Rodrigo. El escritorio estaba impecable como siempre. Libros perfectamente alineados. Plumas caras en su portaplumas de mármol. Y la computadora encendida. La pantalla brillando con una carpeta abierta en el centro. Una carpeta con un nombre que hizo que el corazón de Rodrigo se detuviera por completo. Seguimiento Rodrigo Mendoza. Su nombre completo. Como un expediente. Como un caso. Como un criminal siendo monitoreado. Rodrigo se quedó parado ahí por lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo segundos. Su cerebro le decía que se fuera. Que tomara la llave inglesa y saliera de ahí. Que no mirara. Que no supiera. Porque algunas verdades destruyen todo. Pero sus pies no se movían. Sus manos ya estaban alcanzando el mouse. Ya estaban haciendo clic en esa carpeta. Ya estaban abriendo la puerta al infierno. La carpeta se expandió mostrando subcarpetas organizadas con una precisión que daba miedo. Informe financiero. Mensajes editados. Advertencias para ella. Plan matrimonio. Rodrigo sintió como el aire abandonaba sus pulmones de golpe. Como si alguien lo hubiera golpeado en el estómago con toda su fuerza. Abrió la carpeta Plan matrimonio con dedos entumecidos. Un documento de Word se desplegó en la pantalla. Rodrigo tuvo que leer la primera línea 3 veces antes de que su cerebro la procesara. Objetivo, demostrarle a mi hija que su marido no puede mantenerla. Las palabras flotaban frente a sus ojos. No tenían sentido. O tenían demasiado sentido. Continuó leyendo aunque cada palabra era como tragar vidrio molido. Paso 1. Contactar discretamente a empleadores potenciales y desalentarlos de contratar a Rodrigo Mendoza. Paso 2. Influir para que él no obtenga créditos ni préstamos bancarios. Paso 3. Enviar información financiera distorsionada a mi hija mostrando gastos excesivos y mala administración. Paso 4. Sembrar duda constante sobre su capacidad como proveedor y su honestidad como esposo. Y al final, como la sentencia de muerte que era, resultado esperado, separación en menos de un año. Rodrigo sintió que sus piernas fallaban. Tuvo que agarrarse del borde del escritorio para no caer. El cuarto daba vueltas. El olor a tabaco se volvió nauseabundo. Sufocante. Las paredes parecían cerrarse sobre él. Un año. Don Héctor le había dado un año de matrimonio antes de destruirlo completamente. Y ya habían pasado 11 meses. 11 meses de infierno que Rodrigo había pensado que era mala suerte. Coincidencias crueles. El destino conspirando contra él. Pero no había sido el destino. Había sido su suegro. Había sido el hombre que lo había recibido en su casa con abrazos. Que había brindado en su boda. Que lo llamaba hijo. Que sonreía mientras lo apuñalaba por la espalda una y otra vez. Con manos temblorosas, Rodrigo abrió la carpeta Advertencias para ella. Dentro había capturas de pantalla de correos electrónicos.
Decenas de ellos. Todos enviados por don Héctor a su hija Camila. Todos con el mismo tono de preocupación paternal envenenada. Mija, ten cuidado. He escuchado cosas sobre Rodrigo que me preocupan. Camila, creo que él te oculta cosas sobre su situación financiera. Hija, no confíes demasiado en sus promesas. Ya sabes cómo son los hombres que no tienen nada. Prometen el cielo pero solo dan miseria. Yo siempre te advertí sobre los hombres pobres. No tienen la educación ni los valores de nuestra clase. Cada correo era una puñalada. Cada palabra un veneno diseñado para matar lentamente el amor de Camila. Para hacerla dudar. Para hacerla ver a Rodrigo con ojos diferentes. Con ojos de desconfianza. De decepción. De lástima. Rodrigo recordó las últimas semanas. Como Camila había empezado a mirarlo diferente. Con esa tristeza en los ojos. Con esas preguntas que antes nunca hacía. Amor, ¿estás seguro de que todo está bien en el trabajo? Rodrigo, ¿por qué no me cuentas cuando tienes problemas? Siento que me ocultas cosas. Y Rodrigo había pensado que ella estaba estresada. Que era el trabajo. ¿Qué pasaría? Pero no era eso. Era que su padre la estaba envenenando contra él sistemáticamente. Cada correo. Cada llamada. Cada visita a la casa familiar donde don Héctor la apartaba para conversaciones privadas. Todo había sido parte del plan. Todo había sido manipulación calculada. Abrió la carpeta mensajes editados. Y ahí su mundo se desmoronó completamente. Había capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. Conversaciones supuestamente entre Rodrigo y otras personas. Pero editadas. Falsificadas. Manipuladas digitalmente. En una conversación aparecía Rodrigo supuestamente hablando con un amigo diciendo me casé muy rápido, a veces pienso que fue un error, ella es muy exigente, no sé si puedo darle lo que quiere. Rodrigo nunca había escrito eso. Nunca había pensado eso. Amaba a Camila más que a su propia vida. Otra conversación lo mostraba supuestamente confesando a alguien que tenía deudas que había ocultado. La familia de ella tiene dinero, tal vez pueda pedirles prestado sin que se den cuenta. Eso era tan alejado de la verdad que habría sido cómico si no fuera tan devastador. Rodrigo nunca le había pedido un peso a la familia de Camila. Había trabajado doble turno para no tener que pedirles nada. Había más. Muchas más. Conversaciones donde supuestamente Rodrigo se quejaba de Camila. Donde hablaba mal de su familia. Donde decía que se sentía atrapado en el matrimonio. Todas falsas. Todas fabricadas con una habilidad profesional. Y junto a cada captura había una nota. Mostrar a Camila cuando esté vulnerable. Reforzar durante nuestras conversaciones privadas. Sembrar dudas sobre su carácter. Rodrigo sintió cómo las lágrimas comenzaban a quemarle los ojos. No de tristeza. De rabia. De una rabia tan profunda que sentía que iba a explotar. Don Héctor había pasado meses construyendo este archivo. Meses planeando cada movimiento. Cada mentira. Cada traición. Con la paciencia de un asesino. Con la frialdad de alguien completamente convencido de que estaba haciendo lo correcto. Abrió la última carpeta. Informe financiero. Era un PDF de 30 páginas. Un dossier completo sobre las finanzas de Rodrigo. Pero todo estaba distorsionado. Manipulado. Mentido. Mostraba deudas que no existían. Gastos excesivos que nunca había hecho. Inversiones fallidas que jamás había intentado. Todo diseñado para hacerlo ver como un irresponsable. Como un fracaso. Como alguien que no podía manejar dinero. Y al final del documento, una nota que hizo que el estómago de Rodrigo se retorciera. Mi hija confía en mí ciegamente. Él no tiene forma de defenderse. Sus palabras contra las mías. Y todos sabemos a quién va a creer. La batalla está ganada antes de comenzar. Solo es cuestión de tiempo. Rodrigo escuchó un sonido detrás de él. El crujir inconfundible de la puerta del escritorio abriéndose. Se volvió lentamente.
Como en una pesadilla donde sabes que algo terrible va a pasar pero no puedes evitarlo. Ahí estaba don Héctor. Parado en el umbral. Alto. Elegante con su camisa de lino blanco y sus pantalones de vestir. El cabello perfectamente peinado hacia atrás con gel. Los zapatos de cuero italiano brillando. La imagen perfecta del patriarca exitoso. Del hombre que lo tiene todo. Del suegro que cualquiera querría tener. Pero sus ojos. Sus ojos eran de hielo. Fríos. Calculadores. Sin un ápice de sorpresa o vergüenza por haber sido descubierto. Solo una calma terrible. La calma de alguien que sabe que todavía tiene el control. Que todavía tiene el poder. ¿Qué haces en mi computadora?, preguntó don Héctor. Su voz era suave. Peligrosa. El tono que usaba en las juntas de negocios cuando estaba a punto de destruir a alguien. Rodrigo no podía hablar. Las palabras se atascaron en su garganta. Su lengua se sentía gruesa. Pesada. Finalmente logró forzar un susurro quebrado. Usted. Hizo una pausa. Su voz tembló. Usted arruinó mi matrimonio. Don Héctor no se movió. No negó nada. No intentó explicar. Solo se quedó ahí parado. Observando a Rodrigo como un científico observaría un insecto bajo el microscopio. Con curiosidad clínica. Sin empatía. Sin remordimiento. Rodrigo sintió cómo la rabia finalmente superaba al shock. Se puso de pie. Sus piernas todavía temblaban pero logró sostenerse. Usted mintió sobre mí. Usted me saboteó en cada trabajo. Usted. Su voz subió de volumen. Usted le metió mentiras a Camila en la cabeza durante meses. Usted fabricó conversaciones falsas. Usted creó un expediente completo de mentiras solo para destruirme. ¿Y todo por qué? ¿Por qué, don Héctor? ¿Por qué haría algo así? Don Héctor dio un paso hacia adelante. Lento. Deliberado. Como un depredador acercándose a su presa herida. Yo la crié para lo mejor, dijo simplemente. Como si eso lo explicara todo. Como si esa fuera justificación suficiente para destruir la vida de alguien. Usted le mintió a su propia hija, gritó Rodrigo. Las palabras salieron como una explosión. Toda la frustración de meses. Todo el dolor de verse rechazado en trabajo sin saber por qué. Toda la agonía de ver a Camila alejarse sin entender la razón. Todo salió en ese grito. Don Héctor levantó el mentón. Ese gesto de superioridad que Rodrigo había visto 1000 veces en cenas familiares. En reuniones. En cada interacción donde don Héctor necesitaba recordarle a alguien quien tenía el poder. Yo protegí lo que es mío, dijo con voz firme. Sin duda. Sin culpa. Rodrigo sintió algo quebrarse en su pecho. Ella no es su propiedad, dijo con voz quebrada. Camila es una persona. Su esposa. No un objeto que usted puede controlar. Don Héctor sonrió. Una sonrisa pequeña. Cruel. Llena de un desprecio que hacía años probablemente había estado escondiendo detrás de palmadas en la espalda y abrazos falsos. Mientras yo viva, dijo pausadamente. Dejando que cada palabra cayera como una piedra. Ella será siempre mi hija. Y ningún hombre pobre va a alejarla de mí. Rodrigo sintió como todo su cuerpo temblaba. No de miedo. De furia. De una rabia tan grande que sentía que iba a consumirlo. Usted destruyó mi trabajo, dijo. Cada palabra salió como un escupitajo. Usted bloqueó mis oportunidades. Usted llamó a cada empresa donde apliqué y les mintió sobre mí. Usted fue al banco y les dijo que yo era un riesgo. Usted falsificó documentos. Usted creó evidencia falsa. ¿Todo para qué? Para demostrar un punto. Para tener razón. Para mantener su control. Don Héctor dio otro paso hacia adelante. Ahora estaba a solo 1 metro de Rodrigo. Lo suficientemente cerca para que Rodrigo pudiera ver las arrugas alrededor de sus ojos. Las venas en su cuello. El latido de su pulso.
Tú nunca fuiste digno de ella, dijo don Héctor. Su voz era baja pero llena de convicción absoluta. Desde el primer día que te vi supe que eras un error. Un campesino con sueños más grandes que su realidad. Pensaste que con tu título universitario podías escalar. Que podías entrar en nuestra familia. En nuestro mundo. Pero siempre supiste la verdad, ¿verdad, Rodrigo? Siempre supiste que no era suficiente. Yo solo aceleré lo inevitable. Usted es un monstruo, susurró Rodrigo. Las palabras salieron sin fuerza. Porque en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardamos nuestros miedos más profundos, Rodrigo había creído exactamente lo que don Héctor estaba diciendo. Durante meses había empezado a creer que tal vez no era suficiente. Que tal vez Camila merecía más. Que tal vez había sido un error. Y ese era el verdadero genio del plan de don Héctor. No solo destruir desde fuera, sino hacer que Rodrigo se destruyera desde dentro. Hacer que dudara de sí mismo hasta que la profecía se cumpliera sola. Don Héctor sonrió más ampliamente. Y ya casi la pierdes, dijo. Su voz tenía un tono de victoria. De satisfacción. Como alguien que ha ganado un juego largo y difícil. Otro mes. Tal vez 2. Y ella habría pedido el divorcio. Ya estaba dudando. Ya estaba lista. Solo necesitaba el empujón final. Pero antes de que don Héctor pudiera decir otra palabra. Antes de que pudiera saborear más su victoria. 3 golpes brutales estremecieron la puerta principal de la casa. Golpes fuertes. Oficiales. Violentos. El tipo de golpes que hacen que las paredes vibren. Don Héctor se congeló. Su sonrisa desapareció. Por primera vez desde que había entrado al escritorio, Rodrigo vio algo en sus ojos. Algo que no había visto nunca en todos los meses que lo conocía. Miedo. Miedo real. Más golpes. Insistentes. Imparables. Y luego una voz. La voz de Camila gritando desde el otro lado. Papá. Abre esa puerta ya. Su voz sonaba desesperada. Rota. Furiosa. Y detrás de ella, otra voz. Más profunda. Más firme. Una voz oficial que no admitía negociación. Policía. Tenemos evidencia de falsificación de documentos, sabotaje financiero y manipulación psicológica contra un adulto. Abra inmediatamente. El rostro de don Héctor se volvió blanco como el papel. Literalmente perdió todo el color. Sus labios temblaron. Sus manos, que siempre habían sido tan firmes cuando firmaba cheques o daba órdenes, comenzaron a temblar incontrolablemente. Rodrigo lo miró. Este hombre que lo había atormentado durante meses. Este hombre que había sido su pesadilla. De repente se veía pequeño. Viejo. Vulnerable. Rodrigo pasó junto a él sin decir palabra. Tomó el laptop del escritorio. Todas las pruebas todavía abiertas en la pantalla. Caminó hacia la puerta principal. Cada paso resonaba en la casa silenciosa. Podía escuchar su propio corazón latiendo. Podía sentir la mirada de don Héctor quemándole la espalda. Pero no miró atrás. No le dio esa satisfacción. Abrió la puerta. Del otro lado estaba Camila. Su esposa. Su amor. La razón por la que había soportado todo. Tenía los ojos rojos de llorar. El maquillaje corrido. El cabello despeinado. Sostenía su teléfono celular en una mano. Y en la otra, papeles. Muchos papeles. Detrás de ella había 2 oficiales de policía. Un hombre y una mujer. Ambos con uniformes impecables. Expresiones serias. Y detrás de ellos, en la calle, Rodrigo podía ver a vecinos asomándose por las ventanas. Curiosos. Chismosos. Todos queriendo saber qué escándalo había en la casa de don Héctor Ibarra, el hombre más respetado de la colonia. Cuando Camila vio a Rodrigo sosteniendo el laptop, cuando vio su rostro lleno de lágrimas contenidas, cuando vio la verdad escrita en cada línea de su expresión, algo en ella se quebró. ¿Qué te hizo?, susurró.
Su voz era tan baja que Rodrigo apenas la escuchó. Pero la escuchó. Y en esas 3 palabras había todo. Todo el amor que ella todavía sentía. Todo el miedo de que sus sospechas fueran ciertas. Todo el dolor de imaginar la traición de su propio padre. Rodrigo no pudo hablar. Solo levantó el laptop. La pantalla todavía mostrando el documento. Plan matrimonio. Objetivo, demostrarle a mi hija que su marido no puede mantenerla. Camila leyó las primeras líneas. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha. Más rápido. Más rápido. Rodrigo vio el momento exacto en que entendió. El momento en que la verdad la golpeó con toda su fuerza. Su rostro se descompuso. Su boca se abrió en un grito silencioso. Las lágrimas comenzaron a caer libremente. No, susurró. No, 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 no. Se llevó las manos a la boca. El teléfono y los papeles cayeron al suelo. No puede ser. Él no haría. Su voz se quebró completamente. Mi papá no me haría esto. No a mí. No a nosotros. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era verdad. Porque todo cobraba sentido ahora. Todas las conversaciones extrañas. Todas las advertencias. Todas las dudas que habían sido plantadas en su cabeza durante meses. Todo había sido él. Rodrigo dio un paso hacia ella. Amor, comenzó. Pero Camila lo detuvo con una mano. No a él. Miró hacia el interior de la casa. Hacia el pasillo que llevaba al escritorio. Hacia donde su padre todavía estaba parado. Inmóvil. Derrotado. Papá, gritó Camila. Su voz era pura agonía. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Hacernos esto. Soy tu hija. Se supone que debes protegerme. Se supone que debes querer mi felicidad. Y en lugar de eso. Su voz subió hasta convertirse en un grito. En lugar de eso destruiste mi matrimonio. Mentiste. Manipulaste. Arruinaste la vida del hombre que amo. ¿Todo para qué? Para mantenerme cerca. Para tener control. ¿Para qué, papá? ¿Para qué? Don Héctor apareció en el pasillo. Caminando lentamente. Como si cada paso le doliera. Como si cada metro lo envejeciera un año. Cuando llegó a la entrada, cuando vio a su hija llorando, cuando vio a los oficiales de policía, cuando vio a los vecinos observando, algo en su rostro se desmoronó. La máscara de autoridad. De poder. De superioridad. Todo se cayó dejando solo a un hombre viejo. Asustado. Enfrentando finalmente las consecuencias de sus acciones. Camila, dijo. Su voz era apenas audible. Yo solo quería. Cállate, lo interrumpió Camila. Su voz era como un látigo. No quiero escuchar tus excusas. No quiero escuchar tus justificaciones. No quiero escuchar cómo todo lo que hiciste fue por amor. ¿Por qué esto? Señaló el laptop que Rodrigo sostenía. Esto no es amor. Esto es control. Esto es manipulación. Esto es crueldad. El oficial de policía dio un paso hacia adelante. Don Héctor Ibarra, dijo con voz oficial. Necesitamos que nos acompañe a la estación. Tenemos preguntas sobre múltiples denuncias. Falsificación de documentos. Interferencia en contratos laborales. Difamación. Sabotaje financiero. Don Héctor no se movió. Solo miró a su hija. Camila, intentó de nuevo. Por favor, entiende. Camila negó con la cabeza. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora su rostro mostraba algo más que dolor. Mostraba determinación. Firmeza. Yo te defendí, dijo con voz temblorosa pero firme. Cuando Rodrigo me decía que sentía que alguien lo estaba saboteando. Yo te defendí. Le dije que estaba siendo paranoico. Que las cosas malas pasan. Que tenía que ser más fuerte. Y todo ese tiempo. Todo ese tiempo eras tú. Mi propio padre.
El hombre que se supone debía enseñarme qué es el amor verdadero. Y me enseñaste exactamente lo opuesto. Se volvió hacia Rodrigo. Lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de algo que Rodrigo no había visto en meses. Confianza. Amor. Certeza. Perdóname, dijo Camila. Su voz se quebró. Por favor, perdóname. Por dudar de ti. Por creer sus mentiras. Por no verte cuando pedías ayuda. Rodrigo dejó el laptop en una mesa cercana. Cruzó la distancia entre ellos. Tomó a Camila en sus brazos. Ella se aferró a él como si fuera lo único real en un mundo que se había vuelto al revés. Lloraron juntos. Ahí en la entrada de la casa de don Héctor. Con los oficiales esperando. Con los vecinos mirando. Con el mundo siendo testigo del final de una mentira y el comienzo de la verdad. Los meses anteriores habían sido un descenso lento al infierno. Todo había comenzado el día después de la boda. Rodrigo y Camila habían regresado de su luna de miel en Puerto Vallarta. Bronceados. Felices. Enamorados. Habían rentado un pequeño departamento en una zona modesta pero digna de Querétaro. 2 habitaciones. Cocina integral. Una pequeña terraza donde Camila quería poner plantas. No era lujo. No era la casa grande en la colonia exclusiva donde Camila había crecido. Pero era suyo. Lo habían pagado con sus propios sueldos. Rodrigo trabajaba como ingeniero civil en una constructora mediana. Camila como contadora en una firma. Entre los dos ganaban lo suficiente para vivir cómodamente. No les sobraba pero tampoco les faltaba. Eran felices. O eso pensaba Rodrigo. La primera señal había sido tan sutil que Rodrigo casi la pasó por alto. Una semana después de volver de la luna de miel, había recibido una llamada de su jefe. Rodrigo, necesito hablar contigo. Ven a mi oficina. El tono había sido serio. Preocupado. Rodrigo había ido inmediatamente. Su jefe, el ingeniero Ramírez, un hombre de 60 años que había sido su mentor, lo había recibido con una expresión incómoda. Siéntate, le había dicho. Rodrigo se había sentado sintiendo un peso en el estómago. ¿Qué pasa, ingeniero? El hombre había suspirado. Rodrigo, me llegó información sobre ti. Información preocupante. Rodrigo había fruncido el ceño. ¿Qué tipo de información? El ingeniero Ramírez había abierto un folder. Dentro había papeles. Reportes. Alguien contactó a la empresa. Dijo que tienes problemas financieros graves. Deudas de juego. Que has falsificado documentos en trabajos anteriores. Rodrigo había sentido como si le hubieran echado agua fría. Eso es completamente falso. Yo no juego. No tengo deudas. Y nunca he falsificado nada. El ingeniero Ramírez había levantado una mano. Yo te creo, Rodrigo. Te conozco. Sé qué tipo de persona eres. Pero esta información vino de alguien que parecía muy creíble. Alguien con influencia. Y me puso en una posición difícil. La junta directiva está preocupada. Quieren que tomes unos días. Que aclares esto. Rodrigo había salido de esa oficina sintiéndose como si el mundo se estuviera desmoronando. ¿Quién habría dicho esas cosas sobre él? ¿Y por qué? Había llamado a Camila. Le había contado. Ella había sonado confundida. Preocupada. Pero también. Rodrigo había detectado algo en su voz. Una pequeña duda. Un diminuto momento de vacilación antes de decir estoy segura de que es un malentendido. Los días se habían convertido en semanas. Rodrigo había investigado. Había tratado de encontrar quién había hecho la llamada a su empresa. Pero no había manera de rastrearlo. Alguien había sido muy cuidadoso. Muy profesional. Mientras tanto, había aplicado a otros trabajos. Había tenido 3 entrevistas que habían ido excelentes. Los reclutadores habían quedado impresionados con su experiencia. Con su portafolio. Con sus referencias.
En los 3 casos le habían dicho que estaba prácticamente contratado. Solo faltaba la verificación final. Y en los 3 casos, días después, había recibido correos fríos y profesionales. Lamentamos informarle que hemos decidido continuar con otro candidato. Gracias por su interés. Rodrigo había comenzado a sentir que algo estaba mal. Muy mal. Pero no podía identificar qué. No era solo mala suerte. No cuando pasaba una y otra vez. Había intentado hablar con Camila sobre sus sospechas. Amor, siento que alguien me está saboteando. Camila había estado cocinando. Haciendo su mole favorito. Se había volteado con una expresión entre preocupada y escéptica. ¿Saboteando cómo? Rodrigo había tratado de explicar. Todas estas entrevistas perfectas que terminan en rechazo. La llamada falsa a mi trabajo. Siento que hay un patrón. Camila había suspirado. Amor, a veces las cosas no salen como queremos. Eso no significa que alguien te esté atacando. Tal vez solo. Se había detenido. Tal vez necesitas ser más realista sobre qué tipo de trabajos estás buscando. Esas palabras habían dolido más de lo que Camila probablemente había pretendido. Ser más realista. Como si Rodrigo estuviera aspirando a cosas fuera de su alcance. Como si sus sueños fueran demasiado grandes para alguien como él. Rodrigo había querido discutir. Había querido defender sus calificaciones. Su experiencia. Pero había visto algo en los ojos de Camila. Algo que lo había detenido en seco. Ella dudaba de él. Solo un poco. Solo una pequeña cantidad. Pero la duda estaba ahí. Y Rodrigo había entendido en ese momento que alguien la había plantado. Alguien había estado hablando con ella. Llenándole la cabeza con ideas sobre su esposo. Haciéndola cuestionar. Y Rodrigo había tenido una sospecha de quién era ese alguien. Pero había sido tan absurda que la había descartado inmediatamente. Su suegro no haría eso. No a su propia hija. No a su familia. Pero las visitas de don Héctor se habían vuelto más frecuentes. Aparecía en el departamento sin avisar. Siempre con una excusa. Pasaba por el rumbo. Quería traerles comida. Necesitaba hablar con Camila sobre un asunto familiar. Y siempre, encontraba la forma de apartar a Camila para conversaciones privadas. Rodrigo los escuchaba desde la cocina. Don Héctor hablaba en voz baja pero Rodrigo captaba fragmentos. ¿Estás bien, mija? Rodrigo te está tratando bien. Tienes suficiente dinero para los gastos. No quiero que pases necesidades. Tú no te criaste para esto. Y cada maldita vez, Rodrigo veía cómo Camila salía de esas conversaciones mirándolo diferente. Con preocupación. Con lástima. Con esa expresión que decía estoy casada con un hombre que no puede proveer como debería. Las cosas habían empeorado cuando Rodrigo y Camila intentaron solicitar un crédito para comprar un coche usado. El de Rodrigo se había descompuesto y las reparaciones costaban más que el valor del vehículo. Necesitaban transporte. Habían ido al banco juntos. Habían llenado la solicitud. El gerente había revisado sus papeles. Había fruncido el ceño. Señor Mendoza, lamentablemente no podemos aprobar su crédito. Rodrigo había quedado confundido. ¿Por qué no? Tengo trabajo estable. No tengo deudas. Mi historial crediticio es bueno. El gerente había mostrado su pantalla. Aquí dice que tiene reportes de pagos tardíos. Solicitudes de crédito rechazadas en múltiples instituciones. Y se había detenido incómodo. Hay una nota en su expediente sobre comportamiento financiero riesgoso. Rodrigo había sentido la sangre abandonar su rostro. Eso es imposible. Yo no tengo pagos tardíos. No he solicitado créditos en otras instituciones. Alguien puso información falsa. El gerente había parecido genuinamente apenado. Señor Mendoza, entiendo su frustración. Pero esta información viene de fuentes oficiales. No puedo ignorarla. Lo siento. Habían salido del banco en silencio.
Rodrigo hirviendo de rabia. Camila callada. Demasiado callada. Finalmente en el estacionamiento ella había hablado. Rodrigo, tienes que ser honesto conmigo. Tienes deudas que no me has contado. Rodrigo la había mirado sin poder creer lo que escuchaba. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Acabas de escuchar. Alguien está poniendo información falsa sobre mí. Camila había desviado la mirada. Es que... Mi papá me dijo que... Se había detenido. Rodrigo había sentido su mundo inclinarse. Tu papá te dijo que... Camila había respirado profundo. Me dijo que has estado solicitando créditos sin mi conocimiento. Que has estado gastando más de lo que ganas. ¿Qué? Las lágrimas habían comenzado a llenar sus ojos. Que tal vez te casaste conmigo por mi familia. Por el dinero. Rodrigo había sentido como si lo hubieran golpeado con un martillo. Durante un largo momento no había podido hablar. Solo podía mirar a su esposa. La mujer que amaba más que a nada en el mundo. La mujer por la que había trabajado doble turno. Por la que había renunciado a oportunidades en otras ciudades para quedarse cerca de su familia. La mujer que ahora lo miraba con ojos llenos de dudas plantadas por su propio padre. ¿Tú crees eso?, había preguntado finalmente. Su voz salió quebrada. ¿Tú realmente crees que me casé contigo por dinero? Camila había negado con la cabeza pero sin convicción. No. No lo sé. Es solo que todo lo que mi papá ha dicho está pasando. Los trabajos. Los rechazos. Los problemas financieros. ¿Qué se supone que piense? Rodrigo había querido gritar. Había querido sacudirla. Había querido hacer que viera que la estaban manipulando. Pero en cambio solo había dicho con voz cansada. Se supone que pienses que tu esposo no es un mentiroso. Que me conozcas lo suficiente después de 5 años juntos para saber qué tipo de persona soy. Pero supongo que la palabra de tu padre vale más que años de conocerme. Se había alejado. Había caminado solo a casa. Dejando a Camila en el estacionamiento con su confusión y sus dudas. Esa noche Rodrigo había dormido en el sofá. Por primera vez desde que se casaron. Había estado despierto hasta tarde mirando el techo. Pensando. Conectando puntos. Todos los trabajos perdidos. Los créditos rechazados. Las conversaciones privadas entre Camila y su padre. Las dudas crecientes de ella. Todo tenía un patrón. Todo apuntaba a una persona. Pero era tan retorcido. Tan cruel. Tan elaborado. ¿Cómo podía un padre hacer eso a su propia hija? Destruir su felicidad. Arruinar su matrimonio. ¿Solo porque? ¿Por qué? Porque Rodrigo no era suficientemente rico. Porque venía de una familia humilde. Porque don Héctor lo veía como inferior. Esa noche Rodrigo había tomado una decisión. Iba a encontrar pruebas. Iba a descubrir exactamente qué estaba pasando. Y cuando lo hiciera, iba a confrontar a don Héctor. Aunque le costara todo. Las semanas siguientes Rodrigo había investigado. Había hablado con los reclutadores que lo habían rechazado. La mayoría no quería hablar. Pero uno, un hombre joven en una empresa de construcción, había sentido lástima por él. Mira, me vas a meter en problemas. Pero alguien nos llamó. Un hombre mayor. Dijo que te conocía. Que habías trabajado para él. Que eras poco confiable. Que habías tenido problemas legales. Rodrigo había preguntado si recordaba el nombre. El reclutador había dudado. Luego había susurrado. Héctor Ibarra. Dijo que era tu antiguo jefe. Que te estaba haciendo un favor al advertirnos. Rodrigo había sentido su sospecha confirmarse. Pero necesitaba más. Necesitaba prueba irrefutable. Había ido al banco. Había pedido hablar con el gerente de nuevo. Había explicado que sospechaba fraude. Que alguien estaba poniendo información falsa en su expediente. El gerente había sido escéptico pero había accedido a investigar. Días después había llamado a Rodrigo.
Señor Mendoza, encontramos algo extraño. Los reportes negativos en su expediente fueron ingresados manualmente. No vienen del sistema automático. Y todos tienen la misma fecha. Como si alguien con acceso hubiera modificado su historial de golpe. Rodrigo había preguntado si podían rastrear quién. El gerente había dudado. Vino de una cuenta ejecutiva. Alguien con influencia. Alguien que convenció a nuestro director de hacer los cambios. No puedo darte más información. Pero. Había hecho una pausa. Te sugiero que consultes con un abogado. Esto huele a sabotaje intencional. Rodrigo había consultado con un abogado. Un amigo de la universidad que le había dado una consulta gratis. El abogado había escuchado todo. Había tomado notas. Al final había dicho. Esto es serio, Rodrigo. Si puedes probar que alguien está deliberadamente arruinando tu reputación profesional y tu acceso a crédito, es un caso criminal. Difamación. Fraude. Tal vez más. Necesitas evidencia sólida. Documentos. Grabaciones. Algo que demuestre intención maliciosa. Rodrigo había salido de esa oficina con una misión. Iba a conseguir esa evidencia. Aunque tuviera que confrontar directamente a don Héctor. Aunque tuviera que arriesgar su relación con Camila. Porque vivir en esta pesadilla sin saber con certeza qué estaba pasando era peor que cualquier verdad. La oportunidad había llegado ese día. Don Héctor había llamado a Rodrigo. Algo inusual. Normalmente solo hablaba con Camila. Rodrigo, necesito que me devuelvas esa llave inglesa que te presté. La necesito para un proyecto. Puedes pasar por la casa. Estaré fuera pero está abierto. La llave está en mi escritorio. Rodrigo había sentido su corazón acelerarse. Era demasiado conveniente. Demasiado perfecto. Como si don Héctor quisiera que fuera. Como si fuera una trampa. Pero Rodrigo había decidido ir de todas formas. Había llegado a la casa. Grande. Elegante. En la mejor zona de Querétaro. El tipo de casa que gritaba éxito y dinero. El tipo de casa donde Camila había crecido. El tipo de casa que Rodrigo nunca podría darle. Al menos no ahora. No con 26 años y empezando su carrera. Había entrado. La casa estaba en silencio. Había ido al escritorio. La puerta estaba abierta. Y ahí estaba la computadora. Encendida. Con esa carpeta abierta. Con su nombre. Y Rodrigo había sabido. Había sabido que don Héctor lo había dejado ahí intencionalmente. Que quería que lo viera. Que era su forma de demostrar su poder. Demostrarle a Rodrigo que él controlaba todo. Que podía destruirlo sin consecuencias. Que Rodrigo no tenía nada que hacer contra él. Era un movimiento de ajedrez. Una forma de decir jaque mate sin decir palabra. Pero don Héctor había cometido un error. Había subestimado a Rodrigo. Había pensado que verlo y saber la verdad sería suficiente para quebrarlo. Para hacer que se rindiera. Para hacer que se alejara de Camila aceptando la derrota. Lo que don Héctor no había considerado era que Rodrigo había estado preparándose. Que había hablado con su amigo abogado. Que sabía exactamente qué hacer si encontraba evidencia. Y que Rodrigo no estaba solo. Porque antes de ir a la casa de don Héctor, Rodrigo había hecho algo. Algo que había sentido arriesgado pero necesario. Le había enviado un mensaje a Camila. Amor, necesito que confíes en mí. Necesito que vayas a la casa de tu padre en 1 hora. Y llama a la policía. Diles que hay un caso de fraude que necesita ser investigado. Dales esta dirección. Por favor, Camila. Sé que has dudado de mí. Pero te juro por todo lo que amo que lo que vas a descubrir hoy va a explicar todo. Solo confía en mí una vez más. Camila había recibido ese mensaje confundida. Asustada. Pero algo en el tono. En la desesperación. En la súplica. Le había hecho recordar al Rodrigo que conocía. Al hombre del que se había enamorado.
Al hombre que nunca le había mentido en 5 años. Y había decidido confiar. Una última vez. Había llamado a la policía. Había explicado la situación lo mejor que pudo. Los oficiales habían sido escépticos, pero cuando Camila había mencionado el nombre de su padre, don Héctor Ibarra, uno de los oficiales había reaccionado. He escuchado ese nombre. Ha habido reportes. Quejas. Pero nunca evidencia suficiente. Si usted cree que hay algo en esa casa, iremos con usted. Y así Camila había llegado con la policía justo a tiempo. Justo cuando Rodrigo había descubierto todo. Justo cuando don Héctor había estado saboreando su victoria. Justo para ver ese castillo de mentiras desmoronarse. Los días siguientes habían sido un torbellino. Don Héctor había sido llevado a la estación para ser interrogado. El laptop había sido confiscado como evidencia. Rodrigo había dado su declaración. Larga. Detallada. Con fechas y nombres y cada rechazo de trabajo que había sufrido. Los oficiales habían comenzado a investigar. Habían contactado a las empresas. A los bancos. Habían encontrado un patrón. Un hombre llamando. Siempre el mismo. Siempre con influencia. Siempre sembrando dudas. Don Héctor Ibarra había usado su posición. Sus conexiones. Su dinero. Para destruir sistemáticamente a su yerno. Y ahora enfrentaba cargos. Múltiples cargos. Difamación. Fraude. Sabotaje económico. La fiscalía estaba construyendo un caso sólido. Camila había estado destruida. Los primeros días había llorado constantemente. No podía creer que su padre, el hombre que la había criado, que la había amado, que supuestamente quería lo mejor para ella, hubiera hecho algo tan cruel, tan retorcido. Se había encerrado en la habitación durante días. Rodrigo no sabía cómo acercarse. Cómo consolarla. Porque cómo consuelas a alguien cuyo mundo entero ha sido revelado como una mentira. Finalmente una noche Camila había salido. Se había sentado junto a Rodrigo en el sofá. Había tomado su mano. Y había llorado en su hombro durante horas. Rodrigo solo la había sostenido. Sin decir palabra. Dejando que sacara todo el dolor. Toda la traición. Todo el horror de descubrir que el amor de tu padre puede ser tan tóxico que destruye en lugar de construir. Perdóname, había susurrado Camila finalmente. Su voz ronca de tanto llorar. Por favor, perdóname por dudar de ti. Por creer sus mentiras. Por no verte cuando me pedías ayuda. Rodrigo había besado su cabeza. No hay nada que perdonar. Él es tu padre. Era natural que confiaras en él. Camila había negado con la cabeza contra su pecho. No. Eres mi esposo. Se supone que debo estar de tu lado. Se supone que debo conocerte mejor que nadie. Y dejé que él me convenciera de que eras algo que nunca fuiste. Había levantado la cabeza. Sus ojos rojos hinchados pero llenos de determinación. Nunca más. Te lo prometo. Nunca más voy a dudar de ti. Nunca más voy a dejar que alguien, ni siquiera mi familia, se interponga entre nosotros. Rodrigo la había besado. Un beso salado por las lágrimas de ambos. Un beso que era promesa y perdón y renovación al mismo tiempo. La familia de Camila había quedado en shock. Su madre, doña Magdalena, había colapsado cuando se enteró. No podía creer que su esposo, el hombre con el que había estado casada 40 años, hubiera hecho algo así. Había ido a la estación de policía. Había exigido ver a don Héctor. La reunión había sido tensa. Privada. Pero cuando doña Magdalena había salido, su rostro había sido de piedra. No había defendido a su esposo. No había dicho que era un malentendido. Solo había dicho con voz firme: Rodrigo, Camila, lo siento. Por todo. Y luego había ido a ver a un abogado de divorcios. Después de 40 años de matrimonio.
Doña Magdalena había dicho basta. Había visto la evidencia. Había escuchado las grabaciones. Había leído los documentos. Y había entendido que el hombre con el que se había casado no era quien ella pensaba. O tal vez siempre había sido así y ella había elegido no verlo. Pero ahora no podía seguir ciega. Los hermanos de Camila también habían reaccionado. Tenía dos. Roberto y Daniel. Ambos mayores. Ambos exitosos en sus carreras. Ambos que siempre habían mirado a Rodrigo con cierta condescendencia. Como el esposo pobre de su hermana. El que no estaba a la altura de la familia. Pero cuando vieron la evidencia. Cuando entendieron lo que su padre había hecho. Roberto había ido a buscar a Rodrigo. Había llegado al departamento sin avisar. Rodrigo había abierto la puerta preparándose para una confrontación. Pero Roberto había hecho algo inesperado. Se había disculpado. Rodrigo, necesito decirte algo. Y necesitas saber que lo digo en serio. Lo siento. Siento haber creído a mi padre. Siento haberte tratado como menos. Siento no haber visto lo que estaba haciendo. Eres parte de esta familia. Y debimos haberte respaldado. Daniel había sido más callado. Más reservado. Pero había demostrado su apoyo de otra forma. Había llamado a sus contactos. Había hablado con empresas donde Rodrigo había aplicado. Había explicado la situación. Había aclarado que toda la información negativa sobre Rodrigo era falsa. Resultado de sabotaje familiar. Y había recomendado a Rodrigo personalmente. Poniendo su propia reputación en juego. Eso, más que cualquier disculpa, le había mostrado a Rodrigo que Daniel estaba de su lado. Que la familia, o al menos parte de ella, lo aceptaba de verdad. No por obligación. Sino por respeto. Porque habían visto su carácter. Su integridad. Su amor por Camila. Y habían decidido que eso era lo que importaba. No su cuenta bancaria. No su apellido. Sino quién era como persona. El caso contra don Héctor había avanzado. Los abogados habían negociado. Don Héctor no iría a prisión. Era un hombre de 65 años. Sin antecedentes. Y había accedido a un acuerdo. Pagaría compensación a Rodrigo. Una suma considerable. Por los ingresos perdidos. Por el daño a su reputación. Por el trauma psicológico. También había aceptado entrar en terapia psicológica obligatoria. Y lo más importante. Había aceptado una orden de restricción. No podía acercarse a Rodrigo ni a Camila por 5 años. No podía contactarlos. No podía intentar comunicarse. Si lo hacía, iría directamente a prisión sin más negociaciones. Don Héctor había firmado el acuerdo sin decir palabra. Su abogado había dicho que su cliente estaba arrepentido. Que entendía el daño que había causado. Pero Rodrigo había visto los ojos de don Héctor en la corte. Y no había visto arrepentimiento. Solo había visto derrota. Rabia. Y algo más oscuro. Algo que decía que don Héctor no había aceptado realmente que estaba mal. Solo que había perdido esta batalla. Camila no había ido a la corte. No había querido ver a su padre. No estaba lista. Tal vez nunca estaría lista. La relación con él estaba rota. Posiblemente más allá de reparación. Y aunque eso le dolía. Aunque lloraba por las noches por el padre que había creído tener. El padre amoroso y protector que resultó ser una ilusión. También había alivio. Alivio de saber la verdad. De no estar en la oscuridad. De entender por qué su matrimonio había estado tan tenso. ¿Por qué había dudado de Rodrigo? No había sido intuición. No había sido que algo estuviera mal con su esposo. Había sido manipulación externa. Veneno inyectado lentamente por alguien en quien confiaba absolutamente. Y ahora que el veneno había sido identificado. Ahora que la fuente había sido cortada. Podían comenzar a sanar. La compensación financiera que don Héctor había pagado había ayudado. Rodrigo y Camila habían usado parte para pagar deudas.
parte para ahorrar. Y parte para mudarse. Necesitaban un nuevo comienzo. Lejos de Querétaro. Lejos de la sombra de don Héctor. Lejos de los vecinos chismosos y la familia que todavía estaba procesando todo. Se habían mudado a San Miguel de Allende. Un pueblo hermoso. Artístico. Lleno de expatriados y creativos. Donde nadie conocía su historia. Donde podían ser solo Rodrigo y Camila. Una pareja joven enamorada construyendo su vida juntos. Rodrigo había conseguido trabajo en una firma de arquitectura. Un trabajo que le encantaba. Diseñando edificios históricos restaurados. Camila había abierto su propio despacho de contaduría. Pequeño pero suyo. Trabajando desde casa. Con clientes que apreciaban su trabajo. Su atención al detalle. Su honestidad. Habían rentado una casa pequeña en el centro. Colonial. Con paredes gruesas de adobe pintadas de amarillo brillante. Con techos altos y vigas de madera oscura. Con un patio interior lleno de bugambilias que dejaban caer pétalos rosas sobre las losetas de barro. Era perfecto. No era grande. No era lujoso. Pero era suyo. Y cada mañana cuando Rodrigo se despertaba. Cuando veía a Camila durmiendo junto a él con el sol de la mañana iluminando su cara. Sentía gratitud. Gratitud por haber sobrevivido. Por haber descubierto la verdad a tiempo. Por tener una esposa que había elegido creerle cuando importaba. Por tener una segunda oportunidad de construir su matrimonio sobre bases sólidas. Sobre verdad. Sobre confianza real y no manipulada. Los meses pasaron. Rodrigo y Camila cayeron en una rutina cómoda. Desayunaban juntos cada mañana. Café de olla que Rodrigo preparaba. Pan dulce de la panadería de la esquina. Rodrigo iba a trabajar. Camila trabajaba desde casa. Se encontraban para comer. A veces en casa. A veces en algún restaurante pequeño del centro. Las tardes las pasaban juntos. Caminando por las calles empedradas. Visitando galerías de arte. Sentándose en la plaza principal viendo a los niños jugar. Por las noches cocinaban juntos. Recetas que habían aprendido de sus madres. Mole. Pozole. Chiles en nogada. Y después de cenar se sentaban en su patio. Bajo las estrellas. Hablando. Riendo. Planeando el futuro. Ya no había tensión. Ya no había dudas. Solo había paz. Y amor. Y la certeza de que habían pasado por fuego y habían salido más fuertes. Doña Magdalena los visitaba a veces. No con frecuencia. El divorcio había sido difícil para ella. Devastador. Pero necesario. Había decidido quedarse en Querétaro. En la casa familiar. Don Héctor se había mudado a un departamento pequeño. Solo. Aislado. Los hijos lo visitaban ocasionalmente. Por obligación más que por amor. Pero con Camila. Don Héctor no tenía contacto. Ella había dejado claro que no estaba lista para perdonar. Que tal vez nunca lo estaría. Y aunque eso rompía el corazón de doña Magdalena. Ella lo entendía. Ella misma estaba luchando con sus propios sentimientos hacia el hombre con quien había compartido 40 años de su vida. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo aceptas que la persona que duerme a tu lado, que te conoce mejor que nadie, sea capaz de tal crueldad? De tal manipulación. De tal frialdad calculada. Roberto y Daniel también visitaban. Habían formado una relación más cercana con Rodrigo. Ya no era el esposo de su hermana. Era su cuñado. Su amigo. Roberto le había ofrecido a Rodrigo sociedades en negocios. Inversiones conjuntas. Rodrigo había aceptado algunas. Había rechazado otras. Estableciendo límites saludables. Demostrando que no necesitaba su dinero. Que podía mantenerse por sí mismo. Que el matrimonio con Camila no había sido por interés. Sino por amor. Y eso. Más que cualquier otra cosa.
Había ganado el respeto completo de sus cuñados. Habían visto cómo Rodrigo había manejado todo. Con dignidad. Sin venganza. Sin amargura. Solo buscando justicia y verdad. Y habían reconocido que su padre había estado completamente equivocado. Rodrigo no solo era suficiente para Camila. Era exactamente lo que ella necesitaba. Un hombre de honor. De palabra. De corazón noble. Un año después del descubrimiento. En el aniversario de esa tarde terrible y transformadora. Rodrigo y Camila decidieron hacer algo simbólico. Fueron a la iglesia local. La parroquia de San Miguel Arcángel. Esa iglesia rosada e imponente que dominaba el centro del pueblo. Fueron temprano en la mañana cuando había poca gente. Se arrodillaron juntos frente al altar. Y renovaron sus votos. No oficialmente. No con un sacerdote. Solo entre ellos. Solo con Dios como testigo. Dijeron las palabras que habían dicho un año y medio atrás. Pero esta vez con más peso. Con más significado. Porque ahora sabían lo que significaban. Habían sido probados. Habían pasado por el valle de sombra de muerte. Y habían salido juntos. Del otro lado. Más unidos que nunca. Cuando salieron de la iglesia. El sol brillaba sobre San Miguel de Allende. Las campanas sonaban marcando las 9 de la mañana. El aire olía a café y a pan recién horneado. La vida normal del pueblo transcurría a su alrededor. Gente yendo al trabajo. Niños camino a la escuela. Vendedores abriendo sus puestos. Todo normal. Todo cotidiano. Y Rodrigo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz completa. Ya no había sombra de don Héctor sobre ellos. Ya no había mentiras sin descubrir. Ya no había veneno escondido. Solo había verdad. Y libertad. Y la certeza de que habían ganado. No porque don Héctor hubiera sido castigado. Sino porque su matrimonio había sobrevivido. Porque su amor había sido más fuerte que la manipulación. Porque habían elegido creer el uno en el otro cuando más importaba. Caminaron por las calles de regreso a casa. Tomados de la mano. En silencio. No necesitaban palabras. Cuando llegaron a su casa amarilla con sus bugambilias rosadas. Cuando cruzaron el umbral de su hogar. Rodrigo cerró la puerta detrás de ellos. Y sintió que finalmente estaban seguros. Estaban en casa. Estaban donde pertenecían. Juntos. Y nada ni nadie. Ni siquiera el hombre que había tratado con todas sus fuerzas de separarlos. Podría cambiar eso. Habían ganado su derecho a estar juntos. Habían peleado por su matrimonio. Y lo habían salvado. Y eso. Eso era todo lo que importaba. 2 años después Camila quedó embarazada. Habían esperado. Querían estar seguros. Querían que su matrimonio estuviera sólido. Querían que su vida estuviera estable. Y ahora lo estaba. Cuando Camila le dio la noticia a Rodrigo. Él lloró. Lágrimas de felicidad pura. Iban a ser padres. Iban a traer una nueva vida a este mundo. Una vida que crecería en un hogar lleno de amor verdadero. No de manipulación. No de control. Sino de respeto mutuo. De comunicación honesta. De confianza ganada y mantenida. Su hijo o hija nunca conocería el tipo de toxicidad que había casi destruido a sus padres. Porque Rodrigo y Camila habían aprendido. Habían aprendido qué no hacer. Habían aprendido los signos de manipulación. Habían aprendido la importancia de la verdad. Y estaban comprometidos a ser diferentes. A romper el ciclo. A criar a su hijo con amor sano y límites claros. El embarazo fue hermoso. Rodrigo estaba presente en cada cita médica. En cada ultrasonido. Vio por primera vez el corazón latir de su bebé. Un punto pequeño palpitando en la pantalla. Y sintió una conexión inmediata. Este era su hijo. Su hija. Su familia.
Lo que él y Camila habían creado juntos. Lo que nadie había podido destruir. Iban a tener una niña. Lo supieron en el 5.º mes. Camila lloró de felicidad. Rodrigo también. Una niña. Una pequeña persona que sería mitad él y mitad Camila. Que llevaría sus apellidos. Sus rasgos. Sus valores. Decidieron llamarla Esperanza. Por la esperanza que habían mantenido incluso en los momentos más oscuros. Por la esperanza que los había sostenido cuando todo parecía perdido. Por la esperanza que representaba su futuro. Doña Magdalena estaba emocionada de ser abuela. Venía a visitarlos con más frecuencia. Traía ropa de bebé. Juguetes. Consejos. Rodrigo veía cómo ella trataba de llenar el vacío que don Héctor había dejado. Cómo intentaba ser ambos abuelos para Esperanza. Y apreciaba el esfuerzo. La aceptaba en su vida. En su familia. Porque doña Magdalena había demostrado que era diferente. Que cuando había visto la verdad. Había elegido lo correcto. Había elegido a su hija. Había elegido la justicia sobre la lealtad ciega. Y eso. Eso merecía respeto. Merecía una segunda oportunidad. Roberto y Daniel también estaban emocionados. Iban a ser tíos. Ya habían comenzado a planear cómo iban a consentir a Esperanza. Qué regalos le iban a comprar. Cómo iban a ser parte de su vida. Había solo una ausencia notable. Don Héctor. Él sabía sobre el embarazo. Doña Magdalena se lo había mencionado en una de las raras ocasiones en que hablaban sobre trámites del divorcio. Don Héctor había llorado. Había preguntado si podía ver a su nieta cuando naciera. Doña Magdalena le había dicho con firmeza. Eso depende de Camila y Rodrigo. No de mí. No de ti. Ellos deciden quién está en la vida de su hija. Y ahora mismo. No eres bienvenido. Tal vez algún día. Si haces el trabajo. Si realmente cambias. Si demuestras con acciones y no palabras que entiendes lo que hiciste mal. Tal vez entonces. Pero no ahora. Don Héctor había aceptado. No tenía opción. La orden de restricción todavía estaba vigente. Y aunque expiraría pronto. Sabía que cualquier intento de contacto no solicitado solo empeoraría las cosas. Solo alejaría más a su hija. Esperanza nació en una tarde de primavera. El cielo de San Miguel de Allende estaba despejado. Azul brillante. Las campanas de la parroquia sonaban en la distancia. Rodrigo sostuvo a su hija por primera vez y sintió que su vida finalmente tenía sentido completo. Este pequeño ser. Este milagro. Esta vida que él y Camila habían creado juntos. Era la prueba de que el amor gana. Que la verdad prevalece. Que la manipulación y la mentira no tienen poder final sobre dos personas que se aman de verdad. Camila estaba agotada pero radiante. Miraba a Rodrigo sosteniendo a Esperanza. Y sonreía. Una sonrisa llena de paz. De satisfacción. De saber que habían llegado al otro lado. Que habían sobrevivido. Que ahora tenían esto. Esta familia hermosa que nadie había podido destruir. Los primeros meses con Esperanza fueron difíciles como lo son para todos los padres nuevos. Noches sin dormir. Pañales infinitos. Llanto que parecía no tener razón. Pero también fueron mágicos. La primera sonrisa de Esperanza. La forma en que agarraba el dedo de Rodrigo con su manita. Los sonidos de bebé que hacía. Todo era nuevo y hermoso. Rodrigo y Camila trabajaron como equipo. Turnándose para levantarse en la noche. Apoyándose mutuamente. Comunicándose constantemente. Habían aprendido de lo que habían pasado. Habían aprendido que el silencio mata relaciones. Que las dudas sin expresar se convierten en veneno. Que la comunicación honesta. Aunque sea difícil. Aunque sea incómoda. Es siempre mejor que el silencio lleno de sospechas. Cuando Esperanza tenía 6 meses. Camila recibió una carta. Enviada por correo certificado.
con letra que reconoció inmediatamente. La letra de su padre. Se quedó mirando el sobre durante largo tiempo. Rodrigo la encontró así. Sentada en la mesa de la cocina. Con el sobre en las manos. Sin abrirlo. ¿Quieres que lo abra yo?, preguntó Rodrigo suavemente. Camila negó con la cabeza. No. Necesito hacerlo yo. Pero quédate conmigo. Por favor. Rodrigo se sentó junto a ella. Tomó su mano. Y Camila abrió el sobre con la otra. Dentro había una carta. Varias páginas. Escritas a mano. Camila comenzó a leer. Sus ojos moviéndose sobre las líneas. Rodrigo vio cómo su expresión cambiaba. Dolor. Rabia. Tristeza. Confusión. Cuando terminó, Camila dejó la carta en la mesa. Respiró profundo. ¿Qué dice?, preguntó Rodrigo aunque no estaba seguro de querer saber. Camila se limpió las lágrimas que habían comenzado a caer. Dice que lo siente. Que ha estado en terapia. Que entiende ahora lo que hizo estuvo mal. Que su voz se quebró. Que su propio padre lo controló así. Que él creció creyendo que el amor era control. Que proteger era manipular. Que nunca aprendió a amar sin poseer. Dice que entiende si nunca lo perdono. Pero que quiere conocer a su nieta. Que promete ser diferente. Que solo quiere una oportunidad. Rodrigo no dijo nada. Esperó. Esta era la decisión de Camila. Siempre había sido su decisión. Camila miró a Rodrigo. ¿Qué piensas? Rodrigo consideró cuidadosamente sus palabras. Creo, dijo lentamente, que la gente puede cambiar. Pero también creo que el cambio real toma tiempo. Años. No meses. Tu padre hizo mucho daño. No solo a mí. A ti. A tu madre. A toda la familia. Y aunque me alegra que esté en terapia. Aunque me alegra que aparentemente está haciendo el trabajo. Una carta no es suficiente. Las palabras son fáciles. Los actos son lo que importa. Si quiere estar en la vida de esperanza. Si quiere reconstruir su relación contigo. Tiene que demostrarlo con el tiempo. Con consistencia. Con humildad real. No con grandes gestos sino con pequeñas acciones durante años. Camila asintió. Estaba pensando lo mismo. No estoy lista para verlo. No todavía. Pero. Hizo una pausa. Tal vez puedo responderle. Decirle que he recibido su carta. Que aprecio que esté haciendo el trabajo. Pero que necesito tiempo. Mucho tiempo. Y que cuando. Si alguna vez. Decido darle una oportunidad. Será gradual. Será con límites claros. Y a la primera señal de manipulación. De control. De cualquier cosa que se parezca a lo que hizo antes. Se acabó. Sin segundas oportunidades. Rodrigo apretó su mano. Me parece justo. Camila escribió una respuesta. Corta. Directa. Honesta. La envió. Y luego intentó no pensar demasiado en ello. Tenía una hija de la cual cuidar. Un esposo al cual amar. Una vida que vivir. El pasado era el pasado. El futuro era lo que importaba. Los años pasaron. Esperanza creció. Comenzó a caminar. A hablar. A tener personalidad propia. Era alegre. Curiosa. Inteligente. Tenía los ojos de Camila y la sonrisa de Rodrigo. Era perfecta. Rodrigo y Camila la criaron con amor. Con límites claros. Con comunicación abierta. Le enseñaron a expresar sus sentimientos. A pedir lo que necesitaba. A respetar a otros pero también a respetarse a sí misma. La criaron para ser independiente. Fuerte. Capaz. Don Héctor envió cartas ocasionalmente. No con frecuencia. Tal vez cada 6 meses. Actualizando sobre su terapia.
Sobre su vida. Sobre su trabajo de cambio. Pidiendo permiso para visitar. Camila siempre respondía. Siempre amablemente. Pero siempre diciendo que todavía no estaba lista. Que necesitaba más tiempo. Cuando Esperanza tenía 3 años. Camila finalmente decidió que estaba lista. Lista para una conversación. No para perdonar completamente. No para restaurar la relación que habían tenido. Esa estaba muerta. Enterrada. Pero lista para ver si podía construirse algo nuevo. Algo diferente. Algo basado en honestidad brutal en lugar de ilusiones cómodas. Organizó un encuentro. En un lugar neutral. Una cafetería en Querétaro. Rodrigo fue con ella. Y Esperanza se quedó con doña Magdalena. Camila no estaba lista para que su padre conociera a su hija. Eso vendría después. Si venía. Primero necesitaba ver si don Héctor realmente había cambiado. O si esto era solo otra manipulación. Más sutil. Más paciente. Pero manipulación al fin. Don Héctor llegó a tiempo. Se veía diferente. Más delgado. Más viejo. El cabello completamente gris ahora. Arrugas profundas alrededor de sus ojos y boca. La elegancia cuidada había sido reemplazada por algo más simple. Más humilde. Usaba una camisa sencilla. Jeans. Zapatos cómodos. No los trajes italianos y zapatos de cuero brillante que solía usar. Se sentó frente a Camila y Rodrigo. Sus manos temblaban levemente. Gracias, dijo. Su voz era ronca. Por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco. Camila no dijo nada. Solo lo miró. Esperando. Don Héctor respiró profundo. He estado en terapia 3 años. 3 veces por semana al principio. Ahora 2. He trabajado en. Se detuvo. En entender por qué hice lo que hice. ¿De dónde venía? Mi terapeuta dice que tengo problemas severos de control. Que crecí en un ambiente donde el amor era condicional. Donde valías solo por lo que lograbas. Por tu estatus. Por tu dinero. Y cuando tuve mi propia familia. Continuó don Héctor. Repetí esos patrones. Los hice peores. Porque tenía más recursos. Más poder. Más formas de controlar. Y cuando Camila se enamoró de ti, Rodrigo. Cuando vi que ibas a alejarla. Entré en pánico. No sabía cómo ser padre sin control. No sabía cómo amar sin poseer. Así que. Hizo una pausa. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Así que intenté destruirte. Intenté probarle a ella que yo tenía razón. Que tú no eras suficiente. Que ella me necesitaba a mí más que a ti. Y en el proceso. Su voz se quebró. Casi destruí a mi propia hija. Casi arruiné su vida. Rodrigo observó a don Héctor llorar. Y no sintió satisfacción. No sintió vindica. Solo sintió tristeza. Tristeza por un hombre tan roto que había dañado lo que más amaba en un intento equivocado de protegerlo. Camila habló finalmente. Su voz era firme. No voy a decir que te perdono. Porque no sé si puedo. No sé si alguna vez podré olvidar lo que hiciste. Como casi destruiste mi matrimonio. Como me hiciste dudar del hombre que amo. Como usaste mi confianza en ti como arma contra mí. Don Héctor asintió. Lo entiendo. No espero perdón. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad. Y que estoy trabajando en ser diferente. En ser mejor. No para recuperarte. Porque entiendo que probablemente nunca vas a confiar en mí como antes. Sino porque. Porque necesito ser una persona diferente. Por mí mismo. Porque no puedo vivir siendo el monstruo que fui. Camila miró a Rodrigo. Él asintió levemente. Dándole apoyo. Diciendo que la decisión era de ella. Que él la apoyaría en lo que decidiera. Está bien,
dijo Camila finalmente. Podemos intentar algo. Muy lento. Muy gradual. Con reglas muy claras. Don Héctor levantó la vista. Esperanza brillando en sus ojos cansados. Lo que tú digas. Cualquier cosa. Las reglas fueron establecidas. Encuentros una vez al mes. En lugares públicos. Nunca en casa de Camila y Rodrigo. Don Héctor no podía dar consejos no solicitados. No podía opinar sobre cómo criaban a Esperanza. No podía ofrecer dinero o regalos caros. Si en algún momento Camila o Rodrigo sentían que estaba volviendo a sus viejos patrones, el contacto se cortaría inmediatamente. Don Héctor aceptó todo. Sin discusión. Sin negociación. Solo aceptación humilde. Y lentamente. Muy lentamente. Comenzaron a reconstruir algo. No era lo que había sido. Nunca podría serlo. Pero era algo. Una relación nueva. Basada en verdad. En límites. En respeto mutuo ganado no asumido. Pasaron meses antes de que don Héctor conociera a Esperanza. Camila quería estar segura. Muy segura. Cuando finalmente sucedió. Fue en el parque. Don Héctor llegó con un juguete simple. No caro. No extravagante. Solo un osito de peluche. Se arrodilló frente a Esperanza. La niña lo miró con curiosidad. Hola, dijo don Héctor con voz suave. Soy tu abuelo. Esperanza miró a sus padres. Buscando confirmación. Camila asintió. Es verdad. Esperanza aceptó el osito. Gracias, dijo con su voz de niña pequeña. Y luego corrió a jugar. Don Héctor se quedó mirándola. Lágrimas corriendo por su rostro. Es hermosa, dijo. Se parece a ti cuando eras pequeña. Camila sintió su propio pecho apretarse. Pero no dijo nada. Solo observó a su padre observar a su hija. Y se preguntó si algún día el dolor sería menor. Si algún día podría mirar a su padre sin recordar todo el daño. Tal vez. O tal vez no. Pero al menos estaban intentando. Y eso era algo. Años más tarde. Cuando Esperanza tenía 8. Rodrigo y Camila estaban sentados en su patio. El mismo patio con bugambilias que habían amado desde el primer día. Esperanza estaba en su cuarto haciendo tarea. La vida era buena. Tranquila. Normal. Exactamente lo que habían peleado tanto por tener. Rodrigo tomó la mano de Camila. ¿Te acuerdas de ese día?, preguntó. No tenía que especificar qué día. Camila sabía. El día que descubrimos todo. ¿Cómo podría olvidarlo?, respondió. Rodrigo sonrió. A veces pienso en cómo habría sido si no hubiera encontrado ese archivo. Si nunca hubiéramos sabido. Si tu papá hubiera ganado. Camila se estremeció. No me gusta pensar en eso. Pero sí. A veces yo también pienso. Y me da miedo. Porque casi funciona. Casi nos separa. Casi destruyó todo lo que teníamos. Rodrigo la miró. Pero no lo hizo. Eso es lo importante. Estamos aquí. Juntos. Con nuestra hija. Con nuestra vida. Camila asintió. Lo sé. Y estoy agradecida. Tan agradecida. Por ti. Por tu paciencia. Por tu fuerza. Por no rendirte cuando todo parecía en tu contra. Rodrigo besó su mano. Nunca me habría rendido. Porque te amo. Y sabía. En algún lugar profundo. Sabía que estábamos destinados a estar juntos. Y que cualquier cosa que intentara separarnos. No importaba qué tan poderosa fuera. No importaba quién estuviera detrás. Eventualmente fallaría. Porque nuestro amor era más fuerte. Se quedaron ahí. En su patio. Bajo las estrellas de San Miguel de Allende. Sabiendo que habían ganado. Sabiendo que su historia. Aunque dolorosa. Aunque difícil.
Había terminado bien. Habían sobrevivido. Y eso era todo lo que importaba. Si esta historia te conmovió. Si alguna vez has sentido que alguien está saboteando tu vida. Si has tenido que pelear contra manipulación y mentiras. Recuerda esto. La verdad siempre sale a la luz. Eventualmente. Y cuando lo hace. Cuando finalmente ves claramente quién te ha estado lastimando. Ese momento. Aunque doloroso. Es también liberador. Porque finalmente sabes. Finalmente entiendes. Y finalmente puedes comenzar a sanar. Si te gustó esta historia. Si quieres escuchar más historias que exploran el lado oscuro de las relaciones familiares y cómo la gente sobrevive y prevalece. Suscríbete al canal Historias para distraerte. Subimos videos nuevos todos los días. Historias que te harán sentir. Que te harán pensar. Que te recordarán que no estás solo. Que otros han pasado por lo mismo. Y que hay esperanza. Siempre hay esperanza. Nos vemos en el próximo video.